Vamos a entrar en la plática del día de hoy y el título de la plática de hoy es "No fue como esperaban, ¿sí? Fue mejor. No fue como esperaban, fue mejor". Hoy, el día de hoy, el domingo, damos inicio a la Semana Santa. Hoy se inicia la Semana Santa. Y la Semana Santa, ¿verdad?, es el tiempo en el que recordamos los días de la pasión de Cristo. Y hoy domingo es el primer día de la semana. Recuérdate cuando decimos que hoy domingo es el primer día de la semana, estamos utilizando el calendario judío, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que el primer día de la semana es el lunes, ¿verdad? Va a empezar la semana el lunes. Pero tenemos que entender que para todos los asuntos espirituales y religiosos, para el judío, la semana empieza el domingo. Así que el día de hoy, que es el primer día de la semana, recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Quiere decir que esa última semana, donde Jesús va a experimentar su pasión, donde Jesús va a vivir su pasión, inicia precisamente con la entrada triunfal. Y yo sé que leímos el pasaje al inicio, pero vamos a volverlos a leer para que esté presente y fresco en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice el pasaje: cuando se acercaban a Jerusalén, y está hablando de Jesús y sus discípulos, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, a Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Así que este pasaje, ¿verdad?, es lo que se conoce como la entrada triunfal. Pero déjame decirte algo. Leímos que es un gran número de personas que están recibiendo a Jesús cuando viene de Betania, cruza por el Monte de los Olivos y llega a Jerusalén, está llegando a Jerusalén. Y es un número considerado de personas que están ahí recibiendo a Jesús, ¿verdad? El punto, ¿verdad?, que la lectura que leímos dice que toda la ciudad se conmovió. Entonces podemos decir que era una multitud recibiendo a Jesús. Pero lo interesante es que estas personas estaban especialmente emocionados. Estas personas estaban especialmente animados mientras reciben a Jesús. Y una de las razones que nos dicen los evangelios por qué la gente estaba tan apasionada, tan emocionada recibiendo a Jesús, es porque se habían dado cuenta, les había llegado la noticia que unos días antes Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Entonces piensa en esto, ¿verdad? Cómo la gente se siente las expectativas de las personas cuando empiezan a escuchar que Jesús
tiene poder para resucitar muertos y que resucitó a Lázaro. ¿Sí? Sin duda, ellos pensaban, el momento esperado, el Mesías había llegado. Acuérdate que como judío, tú crecías toda tu vida escuchando acerca del Mesías, acerca de esta figura salvadora, esta figura libertadora que aparecería para el bienestar del pueblo de Israel. Así que cuando la gente escuchan que Jesús viene a Jerusalén acompañado de la noticia de que hacía unos pocos días había resucitado a Lázaro de entre los muertos, ellos dicen, Jesús es el Mesías. Jesús es el hijo de David. Y todas estas palabras de Hosana, Hosana a Jesús, el hijo de David, son palabras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gente estaba conectando a Jesús con la figura del Mesías que había sido prometida en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces para ellos el Mesías había llegado. Esa era la actitud de estas personas que estaban recibiendo a Jesús. Y muchos de ellos obviamente eran sinceros. Obviamente creían y estaban viendo a Jesús como el Mesías. Pero aquí surge una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿pero qué estaban esperando realmente? Cuando ellos recibieron a Jesús, cuando ellos pensaron que Jesús era el Mesías, que era lo que ellos estaban esperando realmente. Y para entender esto hay que entender lo siguiente. El pueblo judío, para cuando Jesús vive, para cuando Jesús nace, el pueblo judío había pasado 6 siglos. Escúchalo bien. El pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando Jesús aparece en la historia, cuando Jesús nace, cuando Jesús vive, habían pasado 6 siglos, 600 años bajo el dominio extranjero. Sí, todos nos sabemos la historia, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel es esclavo en Egipto, pero Dios los libera y los lleva a la tierra prometida. Pero a veces se nos escapa, ¿verdad? La realidad de la historia de que el pueblo de Israel desobedece a Dios. El pueblo de Israel cae en pecado. El pueblo de Israel no guarda los mandamientos de Dios y terminan en cautiverio, terminan siendo oprimidos por fuerzas extranjeras. Y para cuando Jesús llega, habían pasado 600 siglos bajo opresión extranjera. Primero por Babilonia, después por Persia, después por los griegos y para cuando Jesús llega por los romanos. Esa era la realidad cultural del pueblo de Israel. Así que esperaban al Mesías, leían las escrituras del Antiguo Testamento y esperaban al Mesías. Pero ese era el concepto que ellos tenían del Mesías. Una mezcla de verdades, pero también con una mezcla de expectativas que ellos tenían por la condición en la que vivían como nación. Ellos esperaban a un descendiente de David. Acuérdate que David es el más grande rey que Israel había tenido. ¿Sí? Era el héroe nacional. Así que ellos esperaban a un descendiente de David. Esperaban un rey que hiciera algunas cosas. Número 1, un rey que derrotara a los enemigos de Israel. Porque obviamente cuando tú lees los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, de esto habla. ¿Sí? Entonces ellos esperaban un Mesías que derrotara a los enemigos de Israel. Un Mesías que restaurara la soberanía de Israel. Que restableciera el templo y el culto correcto en el templo. Que trajera justicia, paz y libertad nacional. Esa era la expectativa de las personas. En resumen, esperaban un libertador político y militar.
Esperaban a esta figura fuerte, poderosa, que iba a liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Por eso gritaban: Hosana al Hijo de David. Y la palabra Hosana, ¿verdad?, es una expresión que literalmente significa sálvanos ahora. Así que cuando el pueblo de Israel, cuando las personas, cuando la multitud están recibiendo a Jesús en la entrada a Jerusalén y le están diciendo Hosana, ¿verdad?, lo están conectando con el Mesías y están diciendo: tú eres el Mesías, tú tienes el poder de salvarnos. Hosana, sálvanos ahora. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Qué estaban esperando? Eso es lo que estaban esperando. Y no los tenemos que... Nosotros ya no sabemos la historia, ¿verdad? Ya no sabemos lo que sucede. Y es fácil juzgarlos y pensar por qué estaban esperando a un Mesías así. Y la realidad es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, esa es la figura que es fácil obtener de los pasajes que hablan del Mesías si no vamos más allá, si no nos damos cuenta que muchos de esos pasajes, ¿verdad?, tienen una doble interpretación. Y eso estaba sucediendo con estas personas al esperar el Mesías. Y eso obviamente sigue sucediendo en el pueblo de Israel. Tú debes de saber que la mayoría de los judíos siguen esperando al Mesías. Para ellos Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Jesús que nosotros tenemos no cumple con sus expectativas. No cumples con las expectativas que ellos tienen de cómo debe de ser o cómo debería de ser el Mesías que está anunciado, prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Obviamente para no hacer eso, ahora tienes que ignorar o malinterpretar también muchos otros pasajes acerca del Mesías. Entonces, en resumen, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador político y militar. Eso es lo que esperaban. Pero luego está esta escena, una entrada triunfal que no lo parecía. ¿Verdad? Tú y yo estamos tan acostumbrados, pudiera decirse, a decir la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Y leemos el pasaje y tenemos esta imagen, ¿verdad? Como esta fotografía que está aquí de la entrada triunfal. Pero no sé si nos hemos puesto a pensar que es una entrada triunfal que no lo parecía. La llamamos la entrada triunfal, pero en cierto sentido no parece una entrada triunfal, especialmente cuando consideras cómo eran las entradas triunfales de los reyes, de los generales de ejércitos que regresaban a sus pueblos después de una victoria. Lo que para la multitud parecía un triunfo político, militar evidente, era en realidad la antesala del sufrimiento de Cristo. Otra vez. Y ahorita hicimos este ejercicio en la alabanza, ¿verdad? Y es imaginarnos que estamos ahí en esa escena cuando Jesucristo está entrando a Jerusalén. ¿Sí? Y para la mayoría de la gente, para todos los que estaban ahí, para la multitud, el hecho que Jesús llegara a Jerusalén parecía un triunfo político y militar evidente. En otras palabras, aquí venía Jesús, el Mesías, que por fin iba a derrotar a los romanos, que por fin iba a liberar al pueblo de Israel de sus enemigos políticos, militares. Así la estaban viendo la mayoría de las personas, pero en realidad era la antesala del sufrimiento de Cristo. Era la antesala de la pasión de Cristo. Y nada más un paréntesis aquí. A veces cuando tú y yo hablamos de la pasión de Cristo, ¿cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? Pero a veces en español, ¿verdad? Cuando usamos la frase la pasión de Cristo, como que nos perdemos un poquito y no entendemos qué estamos diciendo. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo.
Nosotros en español, cuando escuchamos la palabra pasión, pensamos en emoción, pensamos en amor intenso, ¿verdad? Pero cuando tú y yo usamos la palabra la pasión de Cristo, literalmente estamos diciendo el sufrimiento de Cristo. De hecho, la palabra pasión en el latín significa padecer, significa sufrir, ¿sí? Entonces, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es la antesala de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Y las señales estaban allí para quienes pudieran verlas. Acuérdate que Jesús planea su entrada a Jerusalén. Él es el que dice, ¿verdad? Vayan a este lugar y pidan este burrito en el cual voy a entrar a Jerusalén. La entrada de Jesús sí fue triunfal y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no como las entradas triunfales de los reyes y de los generales romanos. Una gran diferencia entre la entrada triunfal de Jesús y la entrada triunfal de reyes y generales. Su entrada no fue una marcha con soldados, ¿verdad? Jesús no iba siendo seguido por soldados, con armas, con espadas, con caballos. No era una demostración de poder. Fue una procesión humilde, ¿sí? Tal como lo había profetizado Zacarías, ¿verdad? Que leímos, iba a ser una procesión humilde, al punto que aún el burrito era prestado. Ni siquiera el burrito era de Jesús. Jesús había dicho, traigan el burrito. Y si alguien, ¿verdad? Cuando ven que están agarrando el burrito, si alguien les dice, hey, ¿para dónde te llevas mi burrito? Les dicen, hey, el Señor los necesita, pero se los va a regresar después de que lo use. Era una procesión humilde. Zacarías había dicho lo siguiente, había dicho, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Cría de, como decía la otra versión, cría de un animal de carga, ¿sí? Así que cuando pensamos en esta entrada triunfal de Jesús, tenemos que reconocer que Jesús no vino a imponer su reino por la fuerza, sino a establecerlo por medio de la cruz. Jesús sabía que Él iba a morir en Jerusalén. Toda su vida, todo su ministerio estaban culminando esa semana. Cuando Él sale de Betania hacia Jerusalén ese domingo, Él sabe que está entrando en la semana de su sufrimiento. De hecho, el sábado antes del domingo, antes de la entrada triunfal, Jesús está en Betania, en la casa de María y Marta y de Lázaro, ¿sí? Y es en ese lugar donde le lavan los pies a Jesús con perfume. Y cuando Judas está criticando a la mujer, ¿verdad? Que lavó los pies de Jesús con perfume, Jesús le dice, ella lo ha hecho, ella lo está haciendo para prepararme para mi sepultura. Quiere decir que Jesús estaba extremadamente consciente de que era el fin de la historia, ¿verdad? Era el fin de su propósito de estar aquí en el mundo. Era el inicio de su sufrimiento, era el inicio de su pasión. Así que aquí está Jesús. Pero Él vino a este mundo a establecer un reino. Él sí vino a liberar no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera de la opresión, de la esclavitud. Pero Él decide no establecer su reino por la fuerza, por la violencia. Él decidió hacerlo a través de la cruz. Una victoria que rompe todos
nuestros esquemas. Jesús optó por una victoria sobre la opresión, sobre la esclavitud, sobre el pecado, sobre la maldad. Con una victoria que rompe todos nuestros esquemas. Jesús vino a ofrecernos paz con Dios a través de un amor sacrificial. ¿Sí? Un amor que lo llevaría a la cruz. Ese es su tipo de victoria. Esa es la forma en que Jesús decide ganar la guerra, sufriendo, yendo a la cruz. Nos guste o no, esa es la forma en la que Él quiso ganar la victoria. Tal vez a ti te impresione más un Cristo, ¿verdad? Que destruye a sus enemigos. ¿Sí? Que saca la espada. Que aniquila, que mata a sus enemigos. Tal vez eso podría ser mucho más impresionante para nosotros. Pero Jesús decide hacerlo a través de su sufrimiento, a través de su muerte. Ese es su tipo de victoria. Te guste o no, la quieras o no, la entiendas o no, así es la forma en la que Cristo logra la victoria. Ahora, aquí hay algo muy interesante de la entrada triunfal y es con lo que quiero terminar. Los evangelios nunca llaman a este evento la entrada triunfal. Cuando los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están escribiendo la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén, ninguno de ellos se le ocurrió llamarla la entrada triunfal. No es como que los evangelios tú ves a Juan o a Mateo diciendo, y ahora les voy a describir la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta frase, la entrada triunfal, no aparece en los evangelios. ¿Sí? No es un título que se le dio en ese momento. ¿Por qué? Porque la entrada de Jesús a Jerusalén no parecía una entrada triunfal. A primera vista, viéndolo sentado en un burrito. Oh, qué gran diferencia a un rey que entra sentado en un caballo, ¿verdad? Esplendoroso, fuerte, un caballo de guerra. Y no solamente Jesús va en un burrito, va en un burro, va en un burrito, va en la cría del burro o de la burra. ¿Sí? Es un burrito chiquito. Imagínate la imagen que se daba, que se percibía cuando veías a Jesús montado en un burrito. ¿Sí? Es una escena un tanto confusa. Sí, lo están reconociendo como el rey y muchos de ellos son sinceros, ¿verdad? Están creyendo en él como rey, pero la escena es un tanto confusa, está en un burrito. Sí, es un rey sin ejército. No hay soldados a su alrededor. Tampoco tiene un palacio a donde llegar. Es una entrada triunfal, pero es diferente. Entonces, este título de entrada triunfal es un título que vino después. Y aquí es donde esto es lo interesante. Fueron los cristianos que vieron morir a Cristo, que vieron resucitar a Cristo, los que empezaron a llamar a este evento la entrada triunfal. Quiere decir que una vez que tú observaste todo lo que sucedió esta semana, al final tú concluiste, quiere decir que a esto que sucedió el primer día de la semana, cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo podemos llamar la entrada triunfal de Jesús. Realmente era la entrada triunfal. A Jesús era diferente. No era lo que se esperaba, no cumplía con las expectativas de nosotros o de los judíos en este caso. Pero era realmente a la luz de lo que Jesús hizo, a la luz de su muerte y de su resurrección, realmente era la entrada triunfal de Jesús.
Y ellos empezaron a nombrarlo de esta manera porque entendieron que el triunfo de Jesús fue como ningún otro. Ellos tuvieron que reconocer lo increíble del misterio del triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús había sido como ningún otro. Tuvieron que reconocer, yo creo que con mucho dolor, que la cruz no fue una derrota. Sí, ¿no? Sino que había sido una victoria. Que había sido la forma en que Jesús había decidido, el Padre había decidido ganar la guerra, obtener la victoria. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre los poderes del mal. Jesús alcanzó la victoria a través del sufrimiento y la muerte de cruz. Y esto, si somos honestos, si somos sinceros, no tiene sentido. Y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate lo que dice Pablo acerca de esto. Dice Pablo, de esa manera, hablando de su muerte, de esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los cristianos, los primeros cristianos tuvieron que ver todo lo que había sucedido con Jesús esa semana e interpretar su manera de ver el mundo, su manera de ver la vida. Después de ver los eventos de Jesús esa Semana Santa, tuvieron que reacomodar su teología, sacar nuevas conclusiones acerca de lo que realmente había pasado. Y pasaron de entender que aquella entrada a Jerusalén humilde, Jesús sentado en un burrito, las personas a la orilla de la ciudad recibiéndolo, diciéndole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no las autoridades de la ciudad, no lo recibió ningún dignatario, no lo recibió nadie de poder. Ellos tuvieron que entender, no, pero cuando vemos todo lo que sucedió, realmente era la entrada triunfal de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la cruz, Jesús derrotó a todos sus enemigos. Y no solamente a todos sus enemigos, a todos nuestros enemigos, a los enemigos de la humanidad. La pregunta, y con esta pregunta quiero terminar, es si nosotros podemos ver lo mismo. Si nosotros podemos ver lo mismo que estos primeros cristianos que decidieron nombrar este evento de esta semana de Jesús como la entrada triunfal, si nosotros podemos ver lo mismo. Los cristianos que la llamaron la entrada triunfal superaron las contradicciones y murieron a sus propias expectativas. Te hago la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros mirar el sufrimiento y la humillación de Cristo y decir, este es el camino a seguir? Cuando te pregunto si podemos ver lo mismo, no solamente me refiero si puedes ver la entrada triunfal de Jesús, humilde como era, y decir, no solamente que digas, oh, pero sí fue la entrada triunfal de Jesús, sino que realmente podamos decirnos, la manera en que Jesús lo hizo es el camino a seguir. La manera en que Jesús trató con nuestro pecado, con nuestro orgullo, es el camino a seguir. Él nos mostró el camino a seguir. Pero no es fácil. No es fácil ver lo mismo que estos primeros cristianos vieron cuando llamaron
la entrada de Jesús, la entrada triunfal. Tuvieron, como dije ahorita, tuvieron que superar contradicciones. ¿Cómo es posible que a través de su muerte, de su humillación, Jesús haya vencido? Pero ellos lo interpretaron y ellos entendieron. Fue a través de la cruz que Jesús se levantó con la victoria. No fue una derrota, fue una victoria. Tuvieron que morir a sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías que derrocara a los romanos, que pusiera a Israel en una posición de liderazgo a nivel mundial. Y Jesús no lo hizo. No lo hizo en ese sentido. Y los primeros cristianos tuvieron que morir a esas expectativas y abrazar lo que Jesús había traído, lo que Jesús realmente había venido a hacer, que era mucho mejor. La visión del pueblo de Israel o de algunos judíos era simplemente estaba enfocada en ellos, en su pueblo, en su nación. La visión de Jesús era para todo el mundo, era para toda la humanidad. Jesús realmente es el libertador, Jesús realmente es el salvador, no solamente de Israel, de toda la humanidad. Tú y yo que estamos aquí, que creo que la mayoría de nosotros no somos judíos, ¿verdad? Somos salvos, hemos sido perdonados por lo que Jesús hizo. Que se extendió, no se quedó limitado al pueblo de Israel, se extendió a toda la humanidad. Pero vuelvo a la pregunta, ¿podemos ver nosotros lo mismo? ¿Podemos valorar y apreciar la manera en que Jesús obtuvo la victoria y decir, ese es el camino a seguir? En mis propios desafíos, en mis propias relaciones, cuando trato con otros, ese es el camino a seguir. Pero esto sigue siendo un desafío que requiere que nosotros mismos superemos nuestras contradicciones o las contradicciones y muramos a nuestras expectativas. Fíjate cómo Pablo habló de esto. Pablo dijo, el mensaje de la cruz es una locura. A veces, yo entiendo, tú y yo somos cristianos, de eso se trata nuestra fe, ¿verdad? Cantamos de la cruz, creemos en la cruz, hemos recibido un montón de sermones sobre la cruz, pero en cierta manera estamos tan relacionados con el mensaje de la cruz que dejamos de darnos cuenta que a nivel humano el mensaje de la cruz es una locura. Eso es lo que dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura. Cuando el Espíritu de Dios no está en ti, cuando no has recibido la gracia para entender la cruz es una locura. De hecho, Pablo dice ahí, para los que se pierden, la cruz es una locura. Y la palabra locura en este pasaje puede traducirse de varias formas y muchas versiones lo hacen, como tontería, ridiculez, necedad, insensatez, incluso estupidez. Alguna versión que lo traduce como estupidez. ¿Por qué? Porque la cruz no cumple con nuestros estándares humanos. La cruz no tiene sentido. ¿Cómo es posible que obtengas la victoria a través de la muerte? ¿Cómo es posible que obtengas la victoria dejándote ser humillado, clavado a una cruz, avergonzado, desnudo sobre una cruz? ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Es una locura. Y eso es lo que dice Pablo. Por eso cuando Pablo predicaba la cruz, que la gente le dijera, tú estás loco por lo que tú estás predicando, eso no sorprendía a Pablo. Pablo entendía que la cruz, vista así de una manera superficial, es una locura, es una tontería. Nosotros estamos acostumbrados. ¿Quiénes son los que ganan? Los fuertes. ¿Quiénes son los que obtienen la victoria? Los que tienen la espada. Los que matan a los enemigos.
los que destruyen, ¿verdad? Así lo podemos ver. Pero aquí está Jesús obteniendo su victoria a través de el sufrimiento y de la muerte. Pablo sigue diciendo, hablando de que la cruz es una locura, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y ahorita yo les decía, ¿verdad? Aún en la actualidad, la gran mayoría de judíos no ven a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque la manera en que Jesús vivió, la manera en que Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, sobre la maldad, sobre el pecado, es un tropezadero para los judíos. Ellos querían al Mesías fuerte, libertador, ¿verdad? Con esta capacidad militar, política para liberar al pueblo de Israel, para volver a colocar a Israel como el número uno en el mundo. Sí. Pero aquí está Jesús obteniendo la victoria a través de la muerte. Y dice, y para los gentiles es locura. Para los griegos es locura. Para los judíos es tropezadero. Para los gentiles es una locura. ¿Sí? Ahora, es fácil, ¿verdad? Nosotros mirar hacia atrás y pensar que los judíos y griegos estaban equivocados. Obviamente estaban equivocados, ¿verdad? Tú y yo tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos la gracia, vemos a Jesús, sabemos lo que sucedió y volteamos a ver a los judíos y a los griegos que rechazaron a Cristo y decimos, claro que se equivocaron, claro que estaban equivocados. Pero déjame terminar con esto. La verdad es que esas mismas actitudes pueden seguir en nosotros. La actitud de los judíos y la actitud de los griegos pueden seguir en nosotros que nos llamamos cristianos. Y déjame, te lo explico. Como judíos, muchas veces queremos un Mesías de poder. Un Mesías que arregle el mundo con fuerza, que imponga lo correcto y que derrote a nuestros enemigos. Hay movimientos cristianos, políticos, que esa es su forma de ver el mundo, que esa es su forma de entender a Dios. Siguen anhelando un Mesías de poder. Alguien que va a venir a arreglar el mundo. Va a poner en orden a través de la fuerza, del poder, de la autoridad, de las reglas. Seguimos esperando, ¿verdad? A veces dejándonos llevar por esta idea, ¿verdad? De que va a llegar esta persona, va a llegar esta figura que va a imponer la moralidad en el mundo entero. O en nuestro país, o como quieras llamarlo. Sí, podemos juzgar a los judíos que no reconocieron a Jesús y la manera en que Jesús quería hacer las cosas humildemente. Pero aquí estamos nosotros, sin darnos cuenta, todavía esperando un Mesías de poder. Pero el camino de la cruz nos llama a amar al enemigo, a servir en vez de dominar, a poner la verdad por encima del poder. Qué diferente, ¿verdad? Tenemos que considerar estas cosas. Los griegos, que eran los gentiles educados, influenciados por la filosofía, ellos buscaban sabiduría y lógica. Así que la cruz les parecía absurda. ¿Sí? Pero así, como los griegos, el camino de la cruz nos parece absurdo muchas veces. Y aquí es donde quiero que seamos humildes y honestos cuando pensamos en nosotros. Es fácil cantar y celebrar la entrada triunfal a Jesús.
de Jesús a Jerusalén, pero en nuestra propia vida negar la eficacia de esa entrada. Es la entrada a la semana de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de la entrega de Cristo, del sacrificio de Cristo. Pero tú y yo, en la vida real, en la vida práctica, podemos estar como los griegos. El camino de Cristo no nos convence. El camino de Cristo no es suficiente. ¿Por qué? Porque el camino de la cruz nos parece absurdo. Porque nos llama a perdonar 70 veces 7. Nos llama a amar sin condiciones. Nos llama a servir sin esperar reciprocidad. Nos pide poner la otra mejilla cuando nos ofenden. Nos pide bendecir a quienes nos maldicen. Y hacer el bien incluso a aquellos que nos desprecian. Nos invita a dar sin esperar nada a cambio. A elegir el último lugar en vez de buscar el reconocimiento. A vivir como servidores y no para que se nos sirva. Nos desafía a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a renunciar a la necesidad de siempre tener la razón. Hoy nosotros también tenemos que decidir. Con esta pregunta termino. ¿Vamos a seguir a Jesús solo cuando parece glorioso, solamente cuando parece poderoso? ¿O también cuando nos llama a seguir el camino de la cruz? La Semana Santa, obviamente, es un tiempo sagrado, es un tiempo de mucha contemplación, es un tiempo de mucha reflexión. Y tenemos que hacerlo y tenemos que enfocarnos en Jesús, tenemos que enfocarnos en lo que Él hizo. Pero también es bueno que en esta reflexión que hacemos nos preguntemos cómo la pasión de Cristo, cómo el sufrimiento de Cristo informa la manera en que tú y yo vivimos. La manera en que tú y yo vivimos nuestro cristianismo. La manera en que tú y yo abrazamos el camino de Jesús. La forma en que Jesús hace las cosas. Él es el Mesías. Él es el Mesías prometido. Él vino. Y lo interesante también, ¿verdad? Es que todavía su obra sigue avanzando. No ha terminado, se completará, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Donde todo será redimido, donde todo será restaurado. Pero hoy a los discípulos de Jesús nos toca abrazar el camino de Jesús. Si tú y yo, al igual que los cristianos del primer siglo, vamos a llamar a la entrada de Jesús, la entrada triunfal, necesitamos saber de qué estamos hablando. Necesitamos aceptar las implicaciones de decir esa fue la entrada triunfal de Jesús. La manera en que Jesús decide hacer las cosas, con humildad, con sacrificio, con entrega, es la manera en que debemos de vivir. Es la manera en que yo tengo que hacer las cosas. Y ahorita, ¿verdad? Terminé con todos estos ejemplos de cómo Jesús nos hizo todos estos llamados. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos, perdonar a los que nos ofenden, servir a los demás. Ese es el camino. Ese es el camino de Jesús.